El almirante Corfax había visto muchas cosas en sus 40 ciclos al mando de la séptima flota de la coalición galáctica. Había presenciado el nacimiento de estrellas, el colapso de imperios y la inexplicable tendencia de la especie Vorplean a comerse sus propios muebles cuando estaban estresadas. Pero nunca en todos sus años de servicio se había topado con algo tan desconcertante como la humanidad. La sala de conferencias a bordo del buque insignia de la coalición, Vigilancia Eterna, era sofocante, absoluta, insoportable y ridículamente calurosa. Los controles ambientales habían fallado hacía 3 horas, y la temperatura había subido a lo que la computadora de la nave anunció alegremente que era 48 grados centígrados. Las escamas de Corax estaban empezando a agrietarse en los bordes. Su tercer asistente ya se había desmayado. La embajadora de Terrón se estaba derritiendo literalmente en su silla, dejando pequeños charcos de sustancia bioluminiscente sobre los costosos cojines importados. Y allí estaba sentada la teniente Maya Okonkwo del Cuerpo de Defensa Terran, vistiendo una chaqueta reglamentaria completa sobre su uniforme, revisando tranquilamente las lecturas tácticas en su panel de datos como si estuviera sentada en un agradable jardín en algún lugar. Los tallos oculares de Corax se movieron involuntariamente. Era el único movimiento que podía realizar sin sentir que sus órganos internos se estaban cocinando. «Teniente», dijo con voz áspera, mientras su caja de voz luchaba por soportar el calor opresivo. «¿Cómo es que no estás muerto?» Maya levantó la vista de su panel de datos. Sus ojos oscuros reflejaban la luz de emergencia ámbar que se había activado cuando fallaron los sistemas principales. Ella parecía realmente confundida por la pregunta. «Señor, el calor, humano, el calor. El embajador Treelix ha entrado en coma protector. El comandante Yaleit está rezando a 6 deidades diferentes. Yo mismo estoy considerando cuál de mis descendientes debe heredar mis honores militares, porque estoy claramente a punto de perecer». Maya parpadeó. 1 vez, 2 veces. Luego miró alrededor de la sala de conferencias como si realmente viera a sus colegas por primera vez. El delegado de Vorpan estaba efectivamente masticando la esquina de la mesa. Los 3 miembros del contingente arctubiano habían formado una pila en la esquina, tratando de compartir sus menguantes reservas de refrigerante. «Oh», dijo Maya, y su voz tenía ese tono peculiar que usaban los humanos cuando de repente se daban cuenta de que no todos los demás estaban experimentando la realidad de la misma manera que ellos. «Oh sí. Hace un poco de calor. ¿No? Un poco cálido. Un poco cálido». Corfax quería reír, pero estaba bastante seguro de que si lo intentaba sus pulmones estallarían. Maya se puso de pie y cada ojo, tallo ocular y sensor óptico de la habitación siguió su movimiento con la atención desesperada de un moribundo. Al observar a alguien que inexplicablemente aún tenía energía para moverse, levantó la mano hasta su cuello, sus dedos trabajaron en los sellos magnéticos de su chaqueta y simplemente se la quitó. La habitación quedó en silencio, excepto por la respiración trabajosa y varios equivalentes extraterrestres. Debajo de la chaqueta, Maya llevaba únicamente una camiseta sin mangas estándar. Sus brazos, ahora expuestos, no mostraban ni la más mínima señal de sudor. Dobló cuidadosamente la chaqueta sobre el respaldo de su silla y volvió a sentarse. «¿Mejor?», preguntó, mirando directamente a Corfax. «¿Llevabas más capas?». El almirante graznó, con su saco vocal trabajando horas extras. «Con esta temperatura, por elección propia». «Bueno, sí. Código de vestimenta». Maya se encogió de hombros. Ese gesto humano universal que de algún modo logró transmitir todo un tratado filosófico sobre el absurdo de las regulaciones. Además, no hace tanto calor. El verano pasado en Lagos la temperatura llegó a alcanzar los 46 grados y aún así mi abuela me hizo ayudarla en el jardín. Ahora eso estuvo caliente. El embajador termoniano emitió un sonido como el de una tetera que pierde la voluntad de vivir. 46 grados. Corfax repitió lentamente, mientras su cerebro luchaba por procesar esa información a través de la niebla inducida por el calor. Y ustedes realizaban trabajos manuales al aire libre para recreación, no por diversión. Exactamente. Algo sobre nuestra evolución en la Tierra. Caza de persistencia. Ya sabes, literalmente perseguíamos a las presas hasta que morían de agotamiento por el calor. Nuestros antepasados eran un tanto brutales en ese sentido. La comandante Yaleit, que había dejado de orar lo suficiente para escuchar, emitió un sonido borboteante que la matriz de traducción interpretó como un profundo horror, continuó Maya, aparentemente entusiasmándose con el tema. Calentamiento.
Corax habría apreciado la ironía si no estuviera experimentando en ese momento lo que estaba bastante seguro que eran las primeras etapas de la muerte por calor. Tenemos estas cosas maravillosas llamadas glándulas sudoríparas. Básicamente, secretamos agua a través de nuestra piel y cuando se evapora, nos enfría. Súper eficiente. Además, podemos respirar por la boca para eliminar el exceso de calor y nuestros vasos sanguíneos se dilatan para aumentar el enfriamiento de la superficie. En realidad, es bastante ordenado. ¿Limpio? La embajadora Treelix murmuró desde su coma protector, dijo. ¿Limpio? ¿A qué temperatura puede sobrevivir? Corax preguntó, con una curiosidad morbosa que superaba su sensación de fatalidad inminente. Maya inclinó la cabeza, considerando, bueno, calor seco o humedad. Hay múltiples categorías. Oh, claro. Calor seco. Puede sobrevivir a temperaturas más altas porque el sudor se evapora mejor. Algunos seres humanos trabajan en entornos de hasta 70 grados centígrados durante periodos cortos. Las saunas pueden alcanzar los 90 grados. Sin embargo, con alta humedad, es más complicado porque el sudor no se evapora tan eficientemente. Pero aún así, la gente vive y trabaja en condiciones bastante extremas. 70 grados, 90 grados. La mente de Corax dio vueltas. A 90 grados, la estructura celular de su especie se desnaturalizaría literalmente. Simplemente cocinarían y destruirían vuestro planeta, dijo débilmente. La Tierra, naturalmente, se calienta tanto en algunos lugares. Sí. Maya sacó una pantalla holográfica de su panel de datos que mostraba una imagen giratoria de la Tierra. Destacó varias regiones. El Valle de la Muerte en América del Norte alcanzó los 54 grados una vez. En el desierto de Lut, en Irán, se registró una temperatura superficial de 70 grados. Y esos son solo los extremos. En muchos lugares las temperaturas alcanzan regularmente entre 40 y 50 durante el verano. Miles de millones de seres humanos viven en climas tropicales y desérticos. Simplemente, nos ocupamos de ello. Ella lo dijo tan casualmente. Simplemente nos ocupamos de ello. Como si adaptarse a temperaturas que matarían a la mayoría de las especies inteligentes fuera equivalente a tolerar una silla ligeramente incómoda. La puerta de la sala de conferencias se abrió de repente con un silbido y el jefe de ingeniería Paxton entró tambaleándose, seguido por dos drones de reparación. Paxton era humano, un hombre corpulento, de pelo canoso y expresión perpetuamente exasperada de alguien que había pasado demasiados años arreglando cosas que otros rompían. Encontré el problema, anunció, secándose la frente con un paño de verdad. Así que al menos sudaba. Eso lo tranquilizó un poco. Algún idiota pasó el conducto de plasma por el procesador ambiental. Los he estado cocinando como un asado de domingo durante las últimas 3 horas. Se fijó en los ocupantes de la habitación por primera vez, los alienígenas derritiéndose, el embajador Comeomaos, el montón de actubianos en la esquina que habían formado lo que parecía una pirámide peluda y quejumbrosa. Craig Paxton dijo, ¿por qué nadie llamó al médico? Intentábamos resistir. Corax jadeó. Orgullo de la coalición. Nunca mostrar debilidad. Protocolo estándar. Paxton lo miró fijamente. Amigo, tienes un color raro. Como varios colores raros. Ninguno se ve bien. ¿Cómo están funcionando los humanos?, exigió Yalit, habiendo encontrado la fuerza en lo más profundo de su ser para formar palabras. Ni siquiera estás angustiado. Paxton miró a Maya, luego volvió a mirar a los alienígenas reunidos. La comprensión amaneció en sus rasgos curtidos, seguida inmediatamente por una diversión apenas reprimida. Ah, cierto. Lo del calor. Sí, nos pasa mucho. Asintió hacia su reparación. Drones que inmediatamente comenzaron a trabajar en los controles ambientales. Los humanos somos radiadores andantes. Básicamente, generamos mucho calor interno debido a nuestro metabolismo. Así que desarrollamos sistemas de refrigeración realmente buenos. La mayoría de las especies evolucionaron para retener el calor porque el espacio es frío. Sí. Evolucionamos para desecharlo porque la Tierra es calurosa y somos pequeños monos asesinos hiperactivos que nunca dejan de moverse. Monos asesinos. La embajadora Treelic emergió brevemente de su coma para repetir. ¿Qué es un asesinato? Mono. Es un término cariñoso. Maya le aseguró,
aunque la matriz de traducción tuvo dificultades para asimilar el concepto. El control ambiental se activó de repente con una bendita ráfaga de aire fresco. La temperatura empezó a bajar al instante. Por toda la sala, los extraterrestres empezaron a emitir sonidos de alivio que trascendían las barreras del idioma. La pirámide arctubiana se disolvió al recuperar la conciencia sus miembros. El embajador Trelix dejó de derretirse, lo que todos coincidieron en que era un avance positivo. Corfax sintió que sus escamas empezaban a rehidratarse, sus pensamientos se aclararon y, con la claridad, llegó la horrible comprensión de lo que acababa de presenciar. «Estabas cómoda», le dijo a Maya, con la voz ahora más fuerte. «Todo este tiempo, no solo estabas aguantando. Estabas cómoda». Maya tuvo la delicadeza de parecer un poco avergonzada. Es decir, no elegiría estas condiciones para una reunión larga, pero sí, no fue terrible. Me recordó un poco a casa, la verdad. Paxton había terminado de supervisar las reparaciones y se disponía a irse. Se detuvo en la puerta y se volvió con una sonrisa que Corax estaba aprendiendo a reconocer. Como la expresión que los humanos ponían cuando estaban a punto de decir algo que les parecía hilarante, pero que todos los demás encontrarían perturbador. Dato curioso. Almirante, lo que acaba de experimentar es como una suave tarde de verano en Darwin. De ahí soy yo. Decimos que 48 grados se va convirtiendo en calor. Mi abuela me hacía cortar el césped con 50 grados de calor, decía, carácter forjado. Su especie está loca. Yaleit afirmó rotundamente. Sí, probablemente. Paxton asintió alegremente. Pero es útil tenernos cerca cuando falla la calefacción. Se fue, silbando algo que sonó sospechosamente alegre para alguien que acababa de trabajar en lo que equivalía a un horno. La reunión se reanudó, aunque todos habían acordado en silencio tomar un descanso de 15 minutos para recuperarse, rehidratarse y, en el caso de Trix, resolidificarse. Cuando regresaron, la temperatura había vuelto a unos agradables 22 grados centígrados, un estándar que se adaptaba a la mayoría de las especies de la coalición. Maya se había vuelto a poner la chaqueta. Corfax lo notó de inmediato. También notó que, de alguna manera, había conseguido una taza humeante de lo que los humanos llamaban café, una bebida servida a temperaturas que podían causar quemaduras de tercer grado a la mayoría de las especies. Teniente Okonkwo, dijo, sin poder evitarlo. Está bebiendo una bebida caliente en una habitación con clima controlado después de casi cocinarse viva. Maya sonrió. Esa misma expresión inquietante que sugería que operaba con un conjunto de reglas biológicas completamente diferente al del resto del universo. El café me ayuda a concentrarme, señor. Además, sentí un poco de frío cuando bajó la temperatura. Frío a menos 6 grados centígrados después de estar cómodamente sentado en un calor de 9 grados centígrados. Necesito actualizar el perfil de su especie en la base de datos de la coalición, murmuró Corfax, abriendo los archivos relevantes en su tableta de mando. Los rangos de tolerancia térmica son claramente incorrectos. Oh, ¿qué dicen ahora?, preguntó Maya, inclinándose con genuina curiosidad. Corfax mostró la información. Rango confortable de 18 a 25 grados C. Rango de supervivencia de 10 a 35 grados C. Capacidad limitada para entornos extremos. Maya casi se atraganta con el café. Tenemos gente viviendo en Siberia, donde alcanza los menos 50 grados centígrados, y la gente que vive en el Golfo Pérsico, donde supera los 50 grados centígrados. En el mismo planeta, por elección propia, menos 50 grados centígrados. Esto del comandante Yaleit, quien había estado teniendo en silencio lo que parecía una crisis existencial en un rincón, como 50 grados centígrados bajo cero. Bueno, sí. El frío también existe. Pero también nos va bastante bien con eso. Capas, aislamiento, comprensión de la termodinámica. Además, simplemente evolucionamos para ser tercos con nuestras condiciones ambientales. Maya hizo una pausa. De hecho, los humanos también se han adaptado a la gran altitud. Algunas poblaciones viven a más de 4.000 metros, donde el oxígeno es tan escaso que la mayoría de las especies se asfixiarían. Los Sherpas del Himalaya han desarrollado una mayor capacidad pulmonar y un procesamiento de oxígeno más eficiente. La adaptabilidad humana es algo propio de nosotros.
Corfax actualizaba frenéticamente la entrada de la base de datos. Esto iba a requerir una revisión completa de la comprensión de la coalición sobre la biología humana. ¿Hay algo a lo que su especie no pueda adaptarse?, preguntó. Maya lo consideró seriamente. Bueno, no podemos respirar bajo el agua sin equipo. ¡Qué fastidio! Y necesitamos comer con bastante regularidad o nos ponemos de mal humor. Y obviamente no podemos sobrevivir en el vacío absoluto. Pero denos un desafío y algo de tiempo y normalmente encontraremos una solución. Es lo que hacemos. La confianza informal en su voz fue lo que más impactó a Corax. No arrogancia, sino un simple reconocimiento de su capacidad. Los humanos podían sobrevivir en condiciones que matarían a la mayoría de las demás especies, y actuaban como si fuera lo más normal del universo. La guerra, dijo Yalit de repente. Todos se giraron para mirar al comandante, que se había quedado muy quieto. La guerra con el dominio Krell. Se están expandiendo desde los sistemas internos. Las escamas de Corfax se enfriaron a pesar de la agradable temperatura. Comprendió a dónde quería llegar Yalit con esto. El dominio Krell ya había sido una amenaza creciente durante los últimos 5 ciclos. Eran una especie basada en el silicio que prosperaba en calor extremo. Su mundo natal orbitaba cerca de su estrella, bañado por temperaturas que hacían que el fallo de hoy pareciera un agradable día de primavera. Habían estado conquistando un sistema tras otro, estableciendo colonias en planetas que otras especies consideraban infiernos inhabitables. Nadie había podido detenerlos. Todas las especies que la coalición envió se marchitaron bajo el calor de los mundos ocupados por los Krell. El dominio lo sabía. Lo usaron. Se habían retirado a sus fortalezas de alta temperatura y desafiaron a cualquiera a luchar contra ellos bajo sus condiciones. «¿Estás pensando», dijo Corax lentamente, «que los humanos podrían operar en territorio Krell?» «Estoy pensando», respondió Yalit, «que acabamos de ver a un humano cómodamente sentado en condiciones que incapacitaron a todas las demás especies en esta sala. Estoy pensando que la mayor ventaja defensiva de los Krell podría no ser en absoluto una ventaja contra los humanos». Maya se había quedado muy callada, sus ojos oscuros pensativos mientras procesaba las implicaciones. «¿De qué calor estamos hablando?», ella preguntó. En mundos Krell, Corfax extrajo los datos. Su mundo natal tiene una temperatura media de 65 grados centígrados en el Ecuador. Sus colonias se extienden entre 50 y 70 grados. La composición atmosférica es respirable para los humanos. Hemos confirmado esto. Pero el calor lo fue apagando. 65 grados, repitió Maya. Ella sacó nuevamente su panel de datos, sus dedos volaron sobre la interfaz holográfica. Eso es sexy, sin duda, pero no imposible. Con protocolos de hidratación adecuados y periodos de aclimatación, los humanos podrían operar en ese rango. No indefinidamente, sino para operaciones tácticas. Absolutamente. Necesitaríamos sistemas de refrigeración para estadías prolongadas, pero ya los hemos construido antes. Los astronautas del Apolo trabajaron en la superficie lunar con trajes que alcanzaban temperaturas de hasta 120 grados centígrados. Las cifras se volvían cada vez más absurdas. Corax estaba empezando a sospechar que la evolución humana había tenido menos que ver con la supervivencia y más con el rencor. ¿Y sus militares?, insistió. ¿Podrían funcionar como tropas de combate en esas condiciones? La expresión de Maya cambió. Su actitud amistosa e informal se endureció, transformándose en algo más, algo que le recordó a Corfax que los humanos habían luchado para ascender desde la persistencia de los cazadores, que provenían de un planeta que intentó matarlos de 1000 maneras diferentes, y que no solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado. «Señor», dijo, con la voz cargada de absoluta certeza. Los marines estadounidenses se entrenan en el desierto de Mojave, donde las temperaturas del suelo superan los 21 grados centígrados. La Legión extranjera francesa realiza ejercicios en el Sáhara. El SASH australiano opera en condiciones que hacen que la mayoría de los planetas parezcan templados. Y esos son solo algunos ejemplos. Si necesita tropas terrestres que puedan luchar en el calor Krell, la humanidad puede proporcionárselas. Se inclinó hacia adelante y había algo depredador en su movimiento. Algo que le hizo recordar a Corfax que los humanos, de hecho,
Descendían de los superdepredadores. Señor, hemos estado esperando una oportunidad para demostrar nuestro valor en la coalición. Todos han estado cediendo amablemente. Nos dedicamos a la guardia y a las rutas de patrullaje porque somos la nueva especie, la incógnita. Pero estas operaciones de combate a altas temperaturas, para eso estamos hechos. Esta es nuestra timonera evolutiva. La sala volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, no era el silencio del agotamiento por calor. Era el silencio de una docena de minas militares, al darse cuenta simultáneamente de que el equilibrio de poder en la guerra acababa de cambiar. Tendré que llevar esto al alto mando, dijo Corfax finalmente. Pero, teniente Okonkwo, creo que acaba de ofrecer su especie para la misión más peligrosa en el espacio de la coalición. Maya sonrió. Y esta vez no había ninguna calidez en su sonrisa. Solo pura determinación. Con todo respeto, almirante, no me ofrecí. Dije capacidad. Pero si el alto mando quiere desplegar fuerzas humanas contra los Krell. Se puso de pie, arreglándose la chaqueta, un gesto que de alguna manera transmitía precisión militar y confianza informal. Les mostraremos por qué la Tierra es un mundo mortal y por qué eso nos convierte en la especie perfecta para una misión suicida que no es realmente un suicidio cuando has evolucionado a... Ríete de los extremos ambientales. Corax la observó marcharse, con la espalda recta, movimientos eficientes y controlados. Los demás oficiales en la sala ya estaban elaborando escenarios de despliegue, evaluaciones tácticas, requisitos logísticos, el aburrido trabajo necesario de convertir una observación aleatoria en una estrategia militar. Pero la mente de Corfax estaba en otra parte. Pensaba en lo que Maya había dicho sobre los humanos que vivían en las alturas, en desiertos y páramos helados, en cómo perseguían a sus presas hasta que morían de agotamiento, en cómo desarrollaban tecnologías y tácticas específicas para superar todos los desafíos ambientales que su planeta les presentaba. Y pensaba en los Krell, cómodos en sus fortalezas de alta temperatura, confiados en su invulnerabilidad. No tenía ni idea de lo que les aguardaba. El almirante Corfax se permitió una pequeña sonrisa. Era la sonrisa de alguien que acababa de comprender que el mayor problema del universo podría haber encontrado la horma de su zapato en la forma de una especie demasiado testaruda para saber cuándo estaba derrotada, demasiado adaptable para ser contenida por las limitaciones ambientales normales y, al parecer, demasiado cafeinada para preocuparse por la diferencia. Computadora, le dijo a la IA de la nave, actualizar. Clasificación del perfil de la especie humana, estreopila térmica, depredador persistente, especialista en adaptación ambiental. Hizo una pausa y añadió una nota. Nunca, bajo ninguna circunstancia, asumas que un humano está al límite solo porque todos los demás están muriendo. Probablemente apenas estén empezando. La computadora confirmó la actualización con un agradable timbre. Corfax miró la pantalla de temperatura una vez más, recordando el terror de aquellas horas, pensando que iba a morir y la forma despreocupada en que Maya se había quitado la chaqueta como si fuera lo más normal del universo. Los humanos, decidió, iban a ser el mayor activo de la coalición o la broma cósmica más elaborada del universo. Posiblemente ambas cosas. Definitivamente aterrador de cualquier manera. 3 semanas después de lo que se conoció como el incidente de la sala de conferencias, el almirante Corfax se encontraba de pie en la cámara del alto mando de la coalición observando proyecciones holográficas de humanos haciendo cosas imposibles. En la pantalla 7, un escuadrón de soldados terranos realizaba ejercicios con fuego real en la simulación del desierto de Atacama. La temperatura marcaba 62 grados centígrados. Habían estado operando continuamente durante 6 horas. 6 horas. La única concesión al calor era que se habían puesto manos a la obra. En la pantalla 12, otro grupo estaba recibiendo instrucciones para su despliegue. La teniente Maya Okonkwo se encontraba entre ellos con aspecto profesional y sereno. Corfax había aprendido que la serenidad era el estado natural de la humanidad, lo cual resultaba profundamente inquietante al comprender por qué estaban serenos. Esto es una locura, anunció el gran coordinador Bes al personal de mando reunido. Bes era un Toaran, una especie conocida por su cuidadosa deliberación y evaluación de riesgos. Su exoesqueleto cristalino reflejaba la luz azul de los hologramas. Estamos enviando mamíferos a condiciones que mataron a las últimas 3 fuerzas expedicionarias. Mamíferos con sistemas de regulación de temperatura interna.
Desafía toda lógica. ¿Lógica? El general Marcus Webb del Cuerpo de Defensa Terrano respondió que los humanos no podrían existir en la Tierra. Demasiado calor, demasiado frío, demasiadas cosas intentando devorarnos. La lógica decía que no podríamos cruzar océanos, ni escalar montañas, ni sobrevivir en el espacio. Hemos estado desafiando la lógica desde que descubrimos cómo hacer fuego, lo cual, dicho sea de paso, hicimos específicamente para poder vivir en lugares que intentaban congelarnos hasta la muerte. Webb era un hombre de unos 50 años, de hombros anchos, con canas en las sienes y un rostro que sugería que había discutido personalmente con la física y había ganado. Había llegado al mando de la coalición hacía 2 días y en ese tiempo había logrado inquietar a todos los representantes de la especie simplemente por existir cómodamente en entornos que consideraban extremos. Los Krell han fortificado 17 mundos. El coordinador Bess continuó realizando exhibiciones tácticas. Cada uno es un horno. Nuestras mejores proyecciones sugieren que cualquier fuerza de asalto tendría 30 minutos de efectividad en combate antes de que las bajas por calor excedieran el 80%. No es tiempo suficiente para establecer una cabeza de playa, y mucho menos para llevar a cabo un asalto planetario. 30 minutos para tu especie, Webb corregida. Para los humanos que operan con protocolos de calor adecuados, podemos sostener operaciones de combate durante 8 a 12 horas con programas de hidratación y rotación apropiados. Y eso es ser conservador. Conservador, repitió Bess mientras su traductor luchaba con el contexto. ¿Consideras que 12 horas de combate en un calor letal es un tiempo conservador? Bueno, sí. Estamos asumiendo los peores escenarios posibles con cargas de combate completas y enfrentamientos de alta intensidad. Si se trata solo de ocupación y patrullaje, podemos mantener la presencia indefinidamente con la infraestructura de apoyo adecuada. Corfax observó el intercambio con fascinación. Esta era la parte que nadie había comprendido aún. Los humanos no estaban proponiendo una misión suicida. Estaban proponiendo un despliegue militar estándar. Realmente no vieron ninguna diferencia entre esta operación y cualquier otra. El comandante Yaleit, que se había convertido en una especie de experto en capacidades humanas desde el incidente de la sala de conferencias, dio un paso adelante. Quizás una demostración sería útil. Algo más allá de las simulaciones. ¿Qué tenías en mente? Webb preguntó. La cordillera Boras, dijo Yaleit. Y la habitación quedó en completo silencio. En la cuarta luna de Keltor Prime, región volcánica, la temperatura superficial se mantiene constantemente por encima de los 70 grados centígrados. La usamos para pruebas con drones porque nada biológico puede sobrevivir allí durante más de 15 minutos. Webb sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando exactamente este tipo de desafío. ¿Qué tan pronto puedes organizar el transporte? 4 horas más tarde, Corfax se encontraba en un búnker de observación en el campo de tiro Boras, mirando sus instrumentos con incredulidad. La temperatura exterior era de 73 grados centígrados. El paisaje era un infierno de roca volcánica negra, respiraderos de azufre y una brillante distorsión térmica. Aquí no vivía nada. Nada podría. El general Webb salió a la superficie vistiendo uniforme militar estándar, botas de combate y un sombrero de ala ancha que los humanos aparentemente llamaban una bendición. Llevaba una carga completa de equipo de combate. Le acompañaban el teniente Okonkuo y otros 5 soldados humanos. Comenzaron a correr una carrera de obstáculos. «Esto no es posible», susurró Bess, mientras su exoesqueleto emitía pequeños chasquidos de angustia. Sus temperaturas centrales deberían estar aumentando catastróficamente. Deberían estar sufriendo una insuficiencia orgánica. Sus temperaturas centrales están aumentando. El doctor Ara informó desde el puesto de monitoreo médico. Ella era parte del mejor equipo de xenobiología de la coalición. Pero poco a poco, sus sistemas de refrigeración van compensando. Mira esto. Mostró imágenes térmicas de los humanos. Vea cómo la temperatura de su piel es en realidad más baja que la ambiente. El enfriamiento por evaporación de la transpiración crea una capa límite de aire más frío alrededor de sus cuerpos. Es notable. Literalmente están creando su propio clima. En la superficie, los humanos habían completado la carrera de obstáculos y ahora estaban demostrando maniobras de combate. Se movían con precisión y velocidad, comunicándose en breves ráfagas verbales que transmitían sus sistemas de casco. Contacto a la derecha 200 metros suprimir, mover, fijar. Fluyeron a través de formaciones tácticas como el agua, adaptándose a amenazas imaginarias con eficiencia practicada.
Webb estaba proponiendo escenarios y sus tropas respondían instantáneamente. Una posición de francotirador aquí. Una maniobra de flanqueo allí. Estableciendo un perímetro. Rompiendo una posición fortificada. Pasaron 30 minutos. El límite de tiempo. Bess había mencionado. Los humanos no mostraron signos de desaceleración. Deberían estar muertos, murmuró alguien. Corfax no estaba seguro de quién. 60 minutos. Los humanos hicieron una pausa para lo que llamaron un descanso para tomar agua. Bebieron de recipientes aislantes, se echaron agua sobre la cabeza y luego reanudaron las operaciones. Aparecieron ligeramente enrojecidos, pero por lo demás normales. ¿Cuánta agua están consumiendo? Bess preguntó. Aproximadamente 1 litro por persona cada 30 minutos, doctor, respondió el ara. Pero lo expulsan casi con la misma rapidez a través del sudor. La eficiencia es increíble. 90 minutos. Los humanos ahora estaban realizando ejercicios de fuego real. El estallido de sus armas de proyectiles resonó en el páramo volcánico. Su precisión no había disminuido. Sus movimientos se mantuvieron bruscos. 2 horas. Webb pidió el fin de la manifestación. Los humanos se formaron en una línea ordenada y marcharon de regreso a la entrada del búnker. Cuando pasaron por la esclusa de aire y se quitaron los cascos, sudaban profusamente y respiraban con dificultad, pero sonreían. Bueno, dijo Webb, aceptando una bebida fría de uno de los miembros del personal de apoyo. Eso fue refrescante. Un poco más caliente de lo que esperaba, pero nada que una excavadora no pueda manejar. ¿Una excavadora? Corfax preguntó. Jerga australiana para soldado. La Webb explicada. Aunque es apropiado aquí. Mi abuela era de Alice Springs. Solía alcanzar los 50 grados regularmente en verano. Ella habría llamado a este clima picante. Bess miraba a los humanos como si fueran una especie de elaborada broma holográfica. Operaste con máxima efectividad de combate durante 2 horas en condiciones que deberían haberte matado en 15 minutos. Y su valoración es que el tiempo era picante. Para ser justos, intervino Maya, todavía recuperando el aliento. No querríamos hacer eso todos los días sin mejores sistemas de refrigeración integrados en nuestra armadura. La próxima generación de trajes de combate tiene refrigeración activa que ampliará significativamente nuestra ventana operativa. Pero para probar el concepto, sí, podemos trabajar con temperaturas Krell. La doctora Ara estaba revisando los datos médicos, sus tentáculos se movían con agitación. Según mis lecturas, su temperatura corporal central alcanzó los 39,5 grados centígrados. Eso debería estar acercándose a niveles críticos. Para nosotros es una fiebre leve, dijo otro de los soldados. En su etiqueta con el nombre se leía, Kowalski. Incómodo, pero manejable por periodos cortos. Con una aclimatación adecuada, podemos entrenar nuestros cuerpos para soportar temperaturas centrales ligeramente más altas sin deterioro cognitivo. Su especie induce voluntariamente estados de fiebre para obtener ventajas militares. Yalit dijo lentamente. Planteado así, suena raro, respondió Kowalski. Pero sí, básicamente. Corfax notó que los humanos ya habían comenzado sus protocolos de recuperación. Bebían soluciones de electrolitos, comían raciones altas en calorías y se vigilaban unos a otros para detectar signos de lesión por calor. ¿Cuántas tropas humanas puedes desplegar? Bess preguntó, y Corfax supo que habían ganado. El escepticismo del coordinador se había evaporado ante la evidencia empírica. Webb mostró una pantalla holográfica para las operaciones de asalto iniciales. Podemos desplegar 30.000 tropas en 2 semanas. Esto incluye a nuestros especialistas en guerra en el desierto, fuerzas de despliegue tropical y voluntarios de regiones con climas más cálidos. En 1 mes podemos llegar a tener esa cifra hasta 100.000 con un entrenamiento de aclimatación adecuado. 100.000 tropas capaces de operar en condiciones letales para cualquier otra especie de la coalición. Bess dijo, las implicaciones estratégicas son asombrosas. Hay más. Maya añadió. Ella miró a Webb, quien asintió. Señor, hemos estado revisando la biología y las estrategias defensivas de los Krell. Han optimizado todo para entornos de alta temperatura, pero eso significa que probablemente han sacrificado la adaptabilidad en otras condiciones. Explicar. Corfax ordenó. Los Krell están basados en silicio, ¿verdad? Requieren altas temperaturas para la eficiencia metabólica, pero el silicio se vuelve quebradizo a bajas temperaturas.
Si de alguna manera pudiéramos forzar una rápida caída de la temperatura en sus fortificaciones, podríamos ser capaces de inducir simultáneamente fallas sistémicas en sus tropas y equipos. ¿Cómo lograríamos tal cosa? Yaleid preguntó. Sus sistemas de control climático están reforzados contra ataques. No estamos pensando en atacar el control del clima, dijo Webb. Estamos pensando en atacar a su estrella. La habitación quedó en completo silencio. Todos los representantes de la especie se giraron para mirar al general. ¿Quieres atacar una estrella? Bess dijo rotundamente. No atacar, modificar temporalmente. Webb amplió la pantalla holográfica para mostrar un esquema del sistema estelar. El mundo natal de los Krell orbita muy cerca de su domingo. La emisión estelar es lo que hace que el planeta sea tan caliente. Pero hemos estado desarrollando tecnologías de ingeniería solar. Si colocáramos una protección solar en el punto L1 Lagrange, podríamos reducir entre un 30 y un 40% la radiación estelar que llega al planeta. Esto reduciría las temperaturas de la superficie al menos 20 grados. El Dr. Ara calculó más en algunas regiones. Pero construir una estructura así llevaría años. No construir, implementar. La web sacó especificaciones de ingeniería. Hemos estado trabajando en paneles solares autoensamblables para la generación de energía orbital. La misma tecnología ampliada y modificada podría crear una sombra lo suficientemente grande como para afectar el clima planetario. El tiempo de despliegue desde la llegada hasta su pleno efecto sería de aproximadamente 72 horas. La mente de Corfax estaba acelerada. Un despliegue de 3 días. Tiempo suficiente para colocar tropas de asalto humanas en posición. Luego la temperatura baja. Las fuerzas Krell se ralentizan, se vuelven menos eficientes y posiblemente incluso entren en estados de hibernación. Y los humanos que habían evolucionado para soportar oscilaciones de temperatura de 60 o 70 grados como parte normal de su ciclo climático anual apenas lo notarían. Esto es brillante o una locura, dijo. Es ambas cosas a la vez, asintió Webb alegremente. Es por eso que lo llamamos Operación Hombro Frío. Los Krell nos han estado dando la espalda diplomáticamente. Ahora devolvemos el favor literalmente. Odio que el sentido del humor de tu especie me parezca apropiado para operaciones militares, murmuró VH. Pero quiero ver los planes detallados dentro de 48 horas. Si esto es viable, avanzamos inmediatamente. Los Krell han estado expandiéndose sin control durante demasiado tiempo. La reunión se disolvió en sesiones de planificación táctica, y los diferentes equipos se dividieron para encargarse de la logística, las evaluaciones de ingeniería y los cronogramas de despliegue. Korak se encontró de pie con Maya y Webb, mirando la representación holográfica del mundo natal de los Krell. ¿Te das cuenta?, dijo Korax en voz baja, de que estás proponiendo convertir en arma tu propia adaptabilidad ambiental. Estás convirtiendo tu capacidad de sobrevivir a tu mundo mortal en un activo militar. Con todo respeto, almirante, siempre lo hemos hecho, respondió Maya. Toda ventaja militar humana se remonta a que la Tierra intentó matarnos y a que nosotros nos volvimos creativos para sobrevivir. La caza persistente se convirtió en una táctica de patrullaje de largo alcance. Escalar montañas se convirtió en una capacidad de asalto vertical. La natación en los océanos se convirtió en poder naval. En realidad, simplemente estamos haciendo lo que siempre hemos hecho, adaptarnos y superarnos. Los Krell no esperarán esto, añadió Webb. Han pasado toda su expansión confiando en la superioridad térmica. Probablemente nunca se han encontrado con una especie que pudiera igualarlos en condiciones de mucho calor y luego actuar con indiferencia cuando las temperaturas bajan. Será una experiencia muy educativa para ellos. Educativo, repitió Corfax, estás invadiendo su mundo natal, alterando a su hijo y llevando a cabo la guerra en condiciones que ellos consideran extremas, y lo estás llamando educativo. ¿Preferirías esclarecedor? Webb se ofreció. A pesar de todo, Korak se rió. Salió como una especie de silbido, pero definitivamente era una risa. Creo que estoy empezando a entender por qué la Tierra está clasificada como un mundo de muerte. No es solo que el planeta sea peligroso. Es que el planeta te creó y de alguna manera eres más aterrador que el entorno que te creó. El mayor cumplido que hemos recibido del mando alienígena, dijo Maya con solemnidad, aunque sus ojos brillaban de diversión. Las 2 semanas siguientes fueron un borrón de preparación. Las tropas humanas inundaron las zonas de concentración de la coalición. Los ingenieros trabajaron sin descanso en los componentes de la pantalla solar. Los oficiales de logística coordinaban las cadenas de suministro para las enormes cantidades de agua y electrolitos que necesitarían las tropas humanas. Los equipos de inteligencia mapearon las posiciones defensivas Krell e identificaron los objetivos prioritarios.
Corfax lo observó todo con creciente aprecio por la capacidad organizativa humana. Abordaban la guerra de la misma manera que abordaban todo lo demás: eficiencia metódica, humor negro y una negativa absoluta a reconocer las limitaciones. También notó algo más. Las demás especies de la coalición observaban a los humanos con un nuevo respeto. Se había corrido la voz sobre la demostración de la cordillera Boras. De repente, la nueva especie que todos habían tratado con condescendencia cortés estaba siendo reconocida como especialista en un dominio que nadie más podía alcanzar. Llegó el día del despliegue. Corfax se encontraba en el puente de la eterna vigilancia, observando cómo se reunía la flota de asalto. Transportes de tropas humanos flanqueados por naves de guerra de la coalición. Naves de ingeniería transportando los componentes para la pantalla solar. Naves médicas equipadas con instalaciones de refrigeración por si acaso, aunque los médicos humanos les habían asegurado a todos que no serían necesarias. Todas las unidades se reportan listas. El oficial de comunicaciones anunció: General Webb, puede proceder. Corfax transmitió: confirmado. Almirante, todas las fuerzas humanas. Aquí Webb. Hoy haremos algo que ninguna otra especie de la coalición puede hacer. Nos adentraremos en el infierno y les demostraremos que el infierno es solo una tarde de martes en Darwin. Lucharemos en condiciones que matarían a cualquiera y lo harán parecer fácil. Demostraremos por qué la Tierra es un mundo mortal y por qué eso nos convierte en lo más peligroso de la galaxia cuando estamos debidamente motivados. Hubo una pausa. Entonces la voz de Webb regresó, rebosante de satisfacción. Es hora de educar a los Krell sobre las tasas de supervivencia planetaria comparativas. Todas las naves salten 3, 2, 1. Ejecutar. La flota desapareció en el espacio de salto. 72 horas después, Corfax recibió los primeros informes del mundo natal de los Krell. El parasol se había desplegado sin problemas. Las temperaturas superficiales habían bajado de 65 grados a 42 grados en las zonas de asalto objetivo. Las fuerzas defensivas Krell estaban experimentando lo que sus propios informes llamaban síndrome de choque frío catastrófico. Y los humanos, avanzaban según lo previsto, reportando condiciones bastante cómodas considerando todos los aspectos. La batalla duró 6 días. Los Krell, a pesar de todas sus ventajas térmicas, nunca habían desarrollado tácticas para combatir a un enemigo que no solo se sintiera cómodo con su calor, sino que también pudiera funcionar cuando éste se disipara. Sus fortificaciones estaban optimizadas para la guerra a altas temperaturas. Sus sistemas de armas requerían condiciones térmicas específicas para operar eficientemente. Sus tropas se volvieron lentas y desorientadas en el frío relativo. Los humanos se adaptaron. Siempre se adaptaban. Cuando los Krell intentaban defender complejos de búnkeres sobrecalentados, las tropas humanas atacaban a temperaturas que habrían matado a las fuerzas de la coalición. Cuando los Krell intentaban retirarse a instalaciones subterráneas más frías, los humanos también los seguían. Cuando los Krell intentaron destruir la protección solar, los pilotos humanos realizaron misiones de intercepción a través de corrientes térmicas ascendentes que destrozaron a los cazas de otras especies. El séptimo día, el liderazgo Krell solicitó los términos de la rendición. Corfax estuvo presente. La negociación se realizó mediante un enlace holográfico. La alta comandante Krell era una entidad masiva basada en silicio, cuya estructura corporal cristalina reflejaba la tenue luz de su mundo natal, repentinamente más frío. No lo creíamos posible, dijo, con su voz resonando a través de las estructuras minerales. Creíamos que nuestra ventaja térmica era absoluta. Hemos conquistado 40 sistemas basándonos en esta suposición. Cometiste un error, respondió el general Webb, de pie en el centro de mando con aspecto excesivamente complacido consigo mismo. Asumiste que, al evolucionar en altas temperaturas, nadie más podría igualarte allí. Olvidaste que la evolución se trata de adaptarse a los desafíos, no solo de ventajas. La Tierra lo arrojó todo a la humanidad: calor, frío, depredadores, enfermedades, desastres naturales. Sobrevivimos a todo. Y eso significa que podemos soportar prácticamente cualquier cosa del universo, incluyendo sus temperaturas supuestamente letales. Su especie es aterradora, dijo la alta comandante simplemente. Sí, nos dicen eso a menudo. Webb estuvo de acuerdo. Pero aquí está la cuestión. No vinimos aquí para destruirlos. Vinimos aquí para detener su expansión e incorporarlos a la coalición. Hay espacio en la galaxia para todos, incluyendo las especies que necesitan calor. No se puede seguir conquistando a todos los demás porque no pueden soportar el clima. El alto comandante guardó silencio un momento.
¿Cuáles son sus condiciones? Las negociaciones duraron 3 días. Al final, el dominio Krell se convirtió en el nuevo miembro en periodo de prueba de la coalición galáctica. Mantendrían la autonomía sobre sus mundos de alta temperatura, pero cesarían su expansión hacia sistemas reclamados por especies que no pudieran sobrevivir a los entornos Krell. A cambio, la coalición proporcionaría apoyo tecnológico y económico para el desarrollo Krell de forma pacífica. Y la protección solar. Se mantuvo en su lugar, pero se modificó. En lugar de un arma, se convirtió en una herramienta de control climático, permitiendo a los Krell mantener sus temperaturas preferidas y, al mismo tiempo, crear zonas más frías donde los representantes de la coalición podían visitarlas sin sufrir una muerte horrible. Las fuerzas de asalto humanas recibieron una distinción formal del alto mando de la coalición. Fue la primera vez en la historia registrada que una especie entera fue reconocida por sus capacidades de combate únicas. La mención mencionó específicamente una tolerancia térmica sin precedentes y una adaptabilidad ejemplar en entornos extremos. Corax leyó la mención en la ceremonia, de pie ante las fuerzas de la coalición reunidas y tropas humanas. La teniente Maya Okonkwo permanecía firme en la primera fila, con la chaqueta bien abrochada a pesar de la agradable temperatura de -6 grados centígrados del salón ceremonial. Los humanos nos han enseñado algo importante, dijo Corfax, observando la diversa gama de especies representadas. Nos han enseñado que la supervivencia es más que solo fuerza o tecnología. Se trata de adaptabilidad, de negarse a aceptar los límites ambientales como barreras absolutas, de observar condiciones que matarían a la mayoría de los seres y preguntarse no si podemos sobrevivir, sino cómo podemos prosperar. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se tradujeran a docenas de idiomas. La Tierra está clasificada como un mundo mortal. Usamos ese término para describir planetas hostiles a la mayoría de las formas de vida. Pero quizás lo hemos estado pensando mal. Quizás un mundo mortal no es un planeta que mata. Quizás un mundo mortal es un planeta que crea formas de vida capaces de sobrevivir en cualquier lugar, hacer cualquier cosa, soportarlo todo. Miró directamente a Maya. Quizás un mundo mortal es un planeta que produce lo más peligroso del universo, exploradores que creen que el infierno es solo un día cálido y que la adaptación no es una elección, sino una forma de vida. Las tropas reunidas estallaron en aplausos, vítores y diversas expresiones de aprobación propias de la especie. Los humanos, como era habitual, simplemente se pusieron firmes y parecieron vagamente avergonzados por el reconocimiento. Más tarde, después de la ceremonia, Corfax encontró a Maya de pie en una plataforma de observación contemplando las estrellas. «¿Pensando en casa?», le preguntó, y ella respondió. «Pero también pensando en lo que viene después. Demostramos que podemos soportar el calor, pero la galaxia es grande. Hay muchos otros entornos extremos ahí fuera. ¿Ya estás considerando a qué otras condiciones imposibles puedes sobrevivir?». Corfax dijo que no era una pregunta.